Bienvenidos a la aplicación práctica número 2, donde estaremos trabajando la planeación de actividades de una finca que produce y procesa semilla genéticamente mejorada de maíz y soya. Antes de analizar los factores para planificar una finca, permítanme presentarles la frase de Rick Warren en su libro Liderazgo con propósito. No planificar es lo mismo que planificar un fracaso. Supuestos técnicos. Antes de realizar el diagrama de Gantt, es necesario revisar los aspectos técnicos antes mencionados. Y para la producción de semillas tenemos el rendimiento en campo y el rendimiento en la planta. En el caso de maíz, el rendimiento en campo es de 100 quintales por hectáreas, y en soya es de 35 quintales por hectárea. El rendimiento en la planta, al cual llamaremos quintales oro, es la cantidad final de semilla de maíz envasada lista para la venta por cada 100 quintales de maíz cosechado en campo. En el caso de maíz, es el 48.45%, es decir, 48.45 quintales oro. En el caso de soya, el rendimiento de quintales oro es del 61.86% por cada 100 quintales de soya que entran al proceso de la planta. Es decir, el rendimiento en quintales oro de soya es de 21.65 quintales por hectárea. La diferencia entre el rendimiento en campo y el rendimiento en la planta en quintales oro es que el rendimiento en campo es lo que se cosecha en el lote de producción, y los quintales oro son el producto terminado, que ya ha sido procesado y empacado en la planta y está listo para venderse. El rendimiento en quintales oro siempre es menor que la cantidad de maíz cosechado en campo. Esto es debido a las mermas o pérdidas en las etapas del proceso en la planta. La otra cara de la moneda del rendimiento en planta es el supuesto técnico de pérdida en planta, que son las mermas en las diferentes etapas por las que pasa el material en la planta procesadora, sea este maíz o soya. En el caso de maíz, entran en promedio 100 quintales por hectárea que han sido cosechados en campo. Pero al pasar a la etapa de selección, hay una pérdida de 5%. Al final de esta etapa tenemos 95 quintales. Luego pasan a la etapa de secado y se pierde el 15%. Y al final de la etapa tenemos 80.75 quintales. Así sucesivamente, la semilla pasa por las últimas etapas de desgrane y acondicionamiento, y al final del proceso se obtienen 48.45 quintales oro de maíz. Es decir, en el cultivo de maíz entran al inicio del proceso en promedio 100 quintales por hectárea, y al final obtenemos 48.45 quintales oro, listos para venderse. En el caso de soya, entran en promedio 35 quintales por hectárea, y al final obtenemos 21.65 quintales oro. Otro aspecto importante es la demanda de semillas, la cual es determinada por los contratos que esta finca ha realizado con diferentes intermediarios, los cuales venden el producto al consumidor final. Para el cultivo de maíz, se ha determinado una demanda de 4.000 quintales y para soya de 2.000 quintales. A partir de esta demanda, se realiza una inducción hacia atrás, que es calcular la cantidad de hectáreas de maíz y soya a sembrar para poder satisfacer las demandas de ambos productos. Y luego se determina el presupuesto de la finca, tema que veremos más adelante. Para el cálculo, aplicamos una regla de 3 simple y partimos del supuesto de que, en maíz, en una hectárea el rendimiento es de 48.45. Y si queremos producir 4.000 quintales oro, entonces, ¿cuál es la cantidad de hectáreas que deberíamos sembrar? Aplicamos la regla de 3 simple, y la cantidad de hectáreas a sembrar es de 82.56. Realizamos el mismo procedimiento para soya, planteamos la regla de 3 simple, realizamos el cálculo, y la cantidad de hectáreas que debemos sembrar de soya es de 92.4 hectáreas. Distribución, cultivos en lotes. Algunos factores a tomar en cuenta para decidir qué cultivo sembrar en qué lotes son los siguientes. Los tipos de suelos que tengamos en diferentes lotes de producción. El tamaño de los lotes, ya sea medidos en manzanas o hectáreas. La disponibilidad de agua para los sistemas de riego. La pendiente del terreno, que por ejemplo, en cultivos extensivos como maíz, soya y sorgo, es muy ventajoso producir en terrenos con poca pendiente o superficies planas.
ya que nos permite disminuir costos al realizar las labores agrícolas en estos lotes de producción. Otro factor es la distancia entre los lotes y lugares de procesamiento y almacenamiento. Entre más cercanos, es mejor, debido a que nos permite disminuir costos de transporte. Por último, y no menos importante, es la demanda respecto a las ventanas de mercado que tengamos de nuestros productos. En el caso de maíz y soya, hay dos épocas de producción, primera y postrera. Podemos escoger vender recién cosechado en cualquiera de las dos épocas, o buscar ventanas de mercado atractivas. Si no se dispone de infraestructura para almacenar, venderemos al cosechar, y tenemos que determinar la cantidad de hectáreas a sembrar para satisfacer la demanda en primera y en postrera, respectivamente. Se ha determinado que el 60% de la demanda es en primera y el 40% en postrera. En el cultivo de maíz, de las 82.56 hectáreas a sembrar para satisfacer la demanda total de 4.000 quintales oro, debemos sembrar 49.54 para primera y 33.02 para postrera. Una vez que determinamos las cantidades de hectárea a sembrar en primera y en postrera por cada cultivo, tenemos que distribuir la siembra de los cultivos en los diferentes lotes de producción. En el siguiente cuadro, tenemos primero el nombre del lote, el área real del lote en hectáreas, pero en la tercera columna tenemos qué área de ese lote se va a sembrar. Ya estamos listos para crear nuestro plan de actividades con el diagrama de Gantt. Actividades clave en la producción. Antes de crear el diagrama de Gantt, es muy importante determinar aquellas actividades clave a lo largo de todo el proceso de producción del producto, en las cuales debemos enfocar nuestros esfuerzos en realizarlas con la mayor eficiencia posible, es decir, realizarlas al menor costo y con tecnologías diferentes. Esta es la clave para el posicionamiento estratégico de la empresa y es el factor diferenciador. Realizar una serie de actividades de manera diferente al resto, difíciles de imitar por parte de los competidores. En la producción de semillas, como maíz y soya, estas son algunas de las actividades clave que nos permitirán ser competitivos en este rubro. En orden secuencial del proceso: la preparación de suelos, la siembra, el control de plagas, la fertilización, el riego, la cosecha, el mantenimiento del cultivo y la destrucción después de la cosecha. Cada una de estas actividades clave tienen ciertas actividades que se realizan en determinados tiempos del ciclo, o en qué semana específicamente del ciclo de producción. La semana 0 indica que es la semana donde se siembra el cultivo. Cuando la actividad tiene un valor de semana negativo, indica que la actividad debe realizarse tantas semanas antes de la siembra. Por ejemplo, el chapeo tiene -4, lo cual indica que el chapeo debe realizarse 4 semanas antes de la siembra y el arado 3 semanas antes de la siembra. Por otro lado, cuando el valor de semana es positivo, indica que la actividad debe realizarse tantas semanas después de la siembra. Por ejemplo, una de las fertilizaciones del cultivo de maíz tiene semana 4, lo que indica que esta actividad debe realizarse en la semana 4 después de la siembra. A continuación, veremos la planeación de actividades de la finca, a través del diagrama de Gantt. Diagrama de Gantt. Algunos factores a tomar en cuenta para la planeación de actividades de la finca son los siguientes. Primero, el periodo de ventana de mercado, que para la comercialización de semillas normalmente tenemos dos. El periodo de primera, que comienza a inicios de mayo, y el de postrera, que comienza a mediados de agosto. Ambos duran aproximadamente 3 semanas. El segundo factor es el tiempo del proceso de acondicionamiento y almacenamiento, que para este plan hemos determinado 2 semanas. El tercer factor es la duración del ciclo de cultivo, que en el caso del maíz hay variedades que pueden tener ciclos entre 90 a 120 días y en soya entre 60 a 90 días. En este caso, vamos a usar 120 días para maíz y 90 días para soya. El diagrama de Gantt es una herramienta que está compuesta por dos elementos. Número 1. El área donde describimos las actividades generales de la finca, en términos de qué cultivo vamos a sembrar, en qué lotes,
el área en hectáreas o manzanas y los periodos de ventanas de mercados a los cuales vamos a salir. El elemento número 2 es una escala de tiempo en donde especificamos el año y los meses. Pero por un nivel inferior disponemos una escala más pequeña, que está de manera horizontal y que nos permitirá ver de forma panorámica la planeación a lo largo del horizonte de tiempo que hayamos elegido. En este caso, el horizonte de tiempo es de un año. La escala de tiempo a usar depende de cuál es el más conveniente para cada productor. Es decir, de cuál de las escalas le permitirá realizar un seguimiento más eficiente de la ejecución de las actividades. En este caso, utilizaremos la escala de semanas. El primer paso para crear un diagrama de Gantt es describir las actividades generales de la finca. Esta información la tenemos en distribución de cultivos en lotes, y vamos a disponerla en el diagrama de Gantt haciendo referencia de la siguiente manera. Damos clic en la celda a partir de la cual deseamos que aparezca la descripción de las actividades. Ponemos el signo igual. Damos clic en la hoja Distribución de cultivos en lotes, y luego clic en la primera celda donde aparece el primer cultivo, en este caso, maíz. Presionamos la tecla Enter. Y así tenemos la información del primer cultivo a sembrar. Luego, copiamos la fórmula de esta celda y la pegamos en el resto de las celdas. Y de esta forma, tenemos la información en el diagrama de Gantt, haciendo referencia a otra hoja. Una vez que tenemos esta información, el segundo paso es hacer referencia de los periodos de ventanas de mercado, rellenando con color las celdas correspondientes a estos periodos de tiempo. Para el periodo de primera, seleccionamos y rellenamos desde inicio del mes de mayo hasta la tercera semana. Para el periodo de postrera, seleccionamos y rellenamos desde el inicio de la tercera semana de agosto hasta finales de la primera semana de septiembre. El tercer paso es planificar en el horizonte de tiempo las siembras de los cultivos en los diferentes lotes de producción. Iniciamos con la siembra de maíz en el lote Winope. El área a sembrar es 49.5 hectáreas y en el periodo de ventana de mercado a salir es en primera. Para determinar cuándo sembrar el lote, primero nos posicionamos al inicio del periodo de primera, y a partir de ese punto en el tiempo, contamos hacia atrás la cantidad total de semanas entre el tiempo de duración del ciclo de cultivo de maíz y el tiempo de procesamiento del maíz en la planta. En este caso, serían 16 semanas de duración del ciclo del cultivo más 2 semanas del proceso en la planta. En total, son 18 semanas. Contamos 18 semanas hacia atrás a partir del inicio de primera en el mes de mayo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 18. El conteo indica que el lote deberá ser sembrado a mediados de diciembre. Seleccionamos las celdas que representan el tiempo de ciclo del cultivo. Les agregamos un borde y el color verde claro. Y escribimos en la primera celda, ciclo del cultivo de maíz. Luego, seleccionamos las últimas 2 semanas. Le agregamos el borde y el mismo color de relleno que usamos para el ciclo del cultivo. Y escribimos en la primera celda, proceso. También, planificamos la preparación de suelos que, si revisamos en las actividades, la preparación de suelos comienza 4 semanas antes con el chapeo del terreno. Contamos a partir de la siembra, 4 semanas hacia atrás. Agregamos el borde y color de relleno correspondiente y escribimos en la primera celda preparación de suelos. Hemos planificado el lote Winope, en donde vamos a sembrar maíz. Realizamos el mismo proceso para planificar la siembra del lote Zona 2, en donde sembraremos 40 hectáreas de soya. Lo único que cambiará es que el tiempo de duración del ciclo del cultivo es de 12 semanas, y al sumar las 2 semanas del proceso, tendremos que contar hacia atrás en el horizonte de tiempo 14 semanas.
Usaremos el color amarillo como relleno de las celdas. En este caso de soya, la preparación del suelo sería a mediados de diciembre, la siembra a mediados de enero, la cosecha a mediados de abril, y este material estará procesado y listo para salir al mercado a inicios del periodo de primera. Realizamos este mismo proceso para planificar todos los lotes que faltan, tanto para el periodo de primera y postrera. Aceleraremos la velocidad del video. La vista del diagrama de Gantt sería la siguiente. Este es el periodo de primera y este es el periodo de postrera. Adicionalmente, a la planificación de las actividades clave de los procesos de producción, podemos agregarle más detalles por semanas. Por ejemplo, en la planificación del cultivo de maíz, lote Winope, en la preparación de suelos podemos agregar las actividades más pequeñas, que son parte de preparación de suelos, tales como el chapeo, que se realiza 4 semanas antes de la siembra, y el arado, 3 semanas antes de la siembra. Por otro lado, en la mayoría de las semanas se realizan más de una actividad, por lo que podemos agregar más detalles haciendo uso de la herramienta de los comentarios en Excel. Y lo podemos hacer de la siguiente manera para la siembra y el arado. Al pasar el cursor por la celda, vamos a ver el detalle de la planeación de las actividades a realizar en esta semana, e incluso los insumos a utilizar. La planeación de actividades también se realiza para actividades pecuarias, como en la producción de leche, carne, avicultura, etc. A continuación, les presentamos un ejemplo. Para concluir, 1. Los factores a tomar en cuenta para la planeación de actividades de la finca son el periodo de ventana de mercado, tiempo de proceso de acondicionamiento y almacenamiento, y el ciclo de cultivo. 2. El diagrama de Gantt nos permite a. Planificar las actividades clave de la finca. B. Dar seguimiento eficiente a la ejecución de las actividades. C. Visualizar de forma fácil, gráfica y sencilla la planeación de actividades de la finca.